Muy buenos días, hermanos, que el Señor bendiga, sean todos ustedes bienvenidos aquí en la Iglesia de Cristo de la ciudad de Bernice. Si podemos, hermanos, tomar asiento para escuchar los anuncios. Gracias, hermano. Nuevamente, hermanos, sean todos bienvenidos a este lugar. Quiero agradecerle, hermanos, a Dios y a todos ustedes, hermanos, que han estado orando por mí. Se les agradece grandemente. A mi familia les agradece a todos por mantenerme siempre en las oraciones, ya que hemos estado pasando un momento un poco difícil, pero gracias a Dios estamos bien, hermanos. También queremos pedirles sus oraciones por los hermanos que están enfermos y están pasando dificultades, a la familia Guevara, hermano Montiel, hermano Rodríguez. Oremos, ¿verdad?, por todos los hermanos que a veces no sabemos, pero también están pasando por dificultades y a veces no nos damos cuenta, así que les invito, hermanos, a que los llevemos siempre en oración. Sean bienvenidos los que vienen llegando. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a estar aquí físicamente y mentalmente. Esa es la invitación, que estemos atentos. También se les pide que estemos atentos al WhatsApp, ya que van a estar, van a haber algunas conferencias, entonces hay que estar atentos para los hermanos que quieran ir, y ahí va a estar pendientes. Nuevamente, esos son todos los anuncios, hermanos. Es que vamos a ir a Dios en oración, agradecidos, ¿verdad?, porque Dios es bueno. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, llegamos al trono de su gracia para agradecerle grandemente esta bella oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, listos, Señor, para alabarle a través de los cantos, a través de escuchar su palabra, a través de las oraciones. Gracias, Padre, porque usted derrama grandes bendiciones en nosotros. Usted es bueno con nosotros, gran Dios. Padre, perdona nuestras faltas si en algún momento le hemos faltado. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a soportar las pruebas que usted les pone, Padre, pero sabemos que usted no nos va a poner una prueba que no podamos superarla. Gran Dios, estamos contentos con usted, porque usted nos da todas las cosas que necesitamos. Gracias, Padre, porque siempre lo cuida, siempre está con nosotros, con nuestra familia. Gracias por todas las bendiciones. En Cristo Jesús oramos y damos infinitas gracias. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, siempre invitándolos que preparen su corazón, su mente, para que le cantemos con alegría a nuestro Dios. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos, al rey David. Ojalá ese sea el sentir de nosotros, hermanos. Siempre estar gozosos, alegres cuando estamos aquí en la casa del Señor. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán
y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Oh jóvenes, venid. Segundo canto. Cantamos. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid al caudillo Salvador. Quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salir sin vacilar. Vamos pronto, compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hayan sostenido por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor. Vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Gloria a Dios. Oh bondad tan infinita. Si nos ponemos de pie, hermano, y cantamos siempre con esa alegría a nuestro Dios. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fuera
pecados, rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos a tener otro canto, hermanos. Dulce comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh yo siento su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, hermanos, muy buenos días. Qué bueno que se encuentra hoy acá. Vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Y dice el texto bíblico de esta manera: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí encontramos al Señor Jesús, hermanos, como el Verbo de Dios. En Juan lo vimos como el Verbo, el que estaba en el principio con Dios y el que estaba con Dios y era Dios. Y luego estuvimos viendo cómo la mano de Dios estuvo con su pueblo por muchos años en el Antiguo Testamento. Los rescató, los salvó, los limpió. Pero ellos de alguna manera tomaron la decisión de no seguir al Señor, de alejarse de Él y de perder inclusive, hermanos, la vida literalmente en un desierto por 40 años.
Vimos también, hermanos, cómo, y aquí nos encontramos ahora enfrente del verbo de Dios. El verbo de Dios que va a juzgar, hermanos, que te va a juzgar a ti. Yo puedo engañarte, hermano. Yo puedo presentarme delante de ti como alguien muy especial. Pero vamos a ver dentro de un instante de cómo Dios, el verbo de Dios, te conoce. Y no solamente conoce tus debilidades, no solamente conoce tus fracasos, conoce tu pecado, conoce tu maldad, conoce tu iniquidad, aquello que impide que le sirvamos de lleno, hermanos. De hecho, estoy contento de verlo acá esta mañana, porque nos da la oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. Y si estamos bien con el Señor, pues pedirle al Señor a que nos saque adelante, nos lleve a terreno sólido, hermanos, en todas las áreas. Y usted que nos acompaña de casa, por alguna razón no ha podido venir, o está viéndonos de lejos, tal vez en otro estado, en otra nación, le animamos a que no se desespere. La situación se vuelve más difícil cada día, pero el Señor está con nosotros. Lo que nosotros sí debemos batallar, y vamos a verlo esta mañana, es que ese pecado que impide que le sirvamos de lleno sea sacado de nuestro corazón. Tenemos que tomar la firme decisión de decirle al Señor: te voy a servir. Cueste lo que cueste, te voy a servir. Voy a trabajar en mi vida para poder servirte de una mejor manera. Porque aquí lo vemos, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto puede significar varias cosas. No vamos a entrar en detalle, pero la primera es que cuando dice que está teñido de sangre, da la idea, en el original da la idea de ser salpicado por sangre. Su servidor estuvo, cuando era niño, de carnicero, pero más que nada de destazador, ¿verdad? Y cuando uno metía el cuchillo en el cuello del ganado, por más que uno se cubriera, salpicaba la sangre, inclusive hasta el rostro. Era un salpicar de desesperación del pobre animal que después sabe delicioso, ¿no? Pero que se hace por necesidad, ¿verdad? Aquí da la idea de eso, de que Jesucristo, el verbo de Dios, ha golpeado, ha herido a muerte, hermanos. Y la sangre de los muertos ha caído sobre sus ropas, ha sido salpicado, porque es el victorioso. Sí puede significar también de que su sangre en la cruz, ¿verdad? Por la salvación nuestra, pero dirige más la mente. Ahorita vamos a leerlo un poquito más a fondo, que pasa destrozando a los enemigos. Recordemos que Apocalipsis se escribe no a usted, sino a un grupo de individuos que en el primer siglo sabía lo que era la guerra. La guerra no era como hoy, donde alguien se dispara de lejos. Se dice que hace poco se mató a alguien de los altos de los grupos extremistas que se levantan por medio de un dron, ¿verdad? Se le mandó un bombazo y se acabó. Pero en aquel tiempo no era así. Aquel tiempo se agarraba una espada y se agarraban frente a frente. Era cortar pierna, mano, brazo, cuello, lo que sea. Iban directo, eran ellos o el otro. Entonces aquí lo que tenemos es al verbo de Dios salpicado con la sangre de sus enemigos. No es la sangre de él mismo, sino la sangre de sus enemigos, puesto que dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Ahora, vaya conmigo una vez más a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, para que podamos entrar en el tema que hemos escogido esta mañana, que tiene que ver con el pecado.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, y observe la palabra que viene, pelea, dice. ¿Se fijó en eso? O sea, va peleándonos, o sea, no va tranquilo. Ya no es Jesús el que estuvo en las manos de los fariseos y saduceos y el Sanedrín con las manos atadas y fue golpeado y herido en la cruz. Ya no es. Ahora lo vemos victorioso. Viene para juzgar. Y juzga, dice, y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se fijó en eso? Sale peleando, viene con ropa limpia, pero sale peleando y básicamente aniquilando al enemigo, y ahora su ropa está teñida en sangre. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Quiero que se detenga ahí porque estamos viendo que su ropa ha sido salpicada, está teñida en sangre, pero más abajo dice que está pisando el lagar del vino del furor de Dios. Nos da la imagen de un montón de uvas siendo machacadas, hermano, y él las está pisando. Y por lógica, que el vino se hace así todavía y en aquellos tiempos, por lógica el que pisaba las uvas, sus ropas iban a ser manchadas. Dice, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios está enojado. Si esto no nos hace temblar, hermanos, si estas palabras no nos hacen temblar en que Dios está enojado, no sé cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios. O sea, con Dios no es solamente me voy a acercar y ya. Le decía hace un momento, estoy contento de verlo, que está aquí, está haciendo la lucha. Pero no lo hagamos porque es que es domingo, hermano. No tenía nada que hacer. Pues es domingo y ni modo, hay que hacerlo. Me hice cristiano y ahora tengo que hacerlo. No, tampoco así. O sea, no nos vayamos a los extremos. Porque Dios está molesto, está enojado. Y aquí dice el furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo, versículo 16, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí quisiera que lo colocaras en la pantalla, hermano, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16, para que veamos los nombres de nuestro Señor y de cómo sus vestidos, su ropa está teñida en sangre, porque ha salido a golpear, hermanos, al enemigo y a derrotarlo. Y básicamente destruye al que se oponga a la santidad de él. Versículo 11. Versículo 11, 19, versículo 11. Si está en la pantalla, vea el primer nombre, hermanos. Su primer nombre, dice, el que lo montaba, salía un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y Verdadero.
En otras palabras, lo que dice se va a cumplir. Es fiel y es verdadero. No es como los emperadores que llegaban al imperio con trampa, comprando básicamente el poder. No es como los gobernadores de nuestro tiempo, que hacen trampas para poder llegar a la cúspide. Una persona sin dinero, sin nada, llega a ser político en nuestro tiempo y 3 años después tiene 30 millones de dólares. ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Por qué? Porque son mentirosos, hacen trampa. Pero aquí tenemos primeramente fiel y verdadero, que lo que ha dicho se va a cumplir. No va a haber cambio, hermanos. La verdad siempre será la verdad. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Lo segundo, el versículo 12, por favor, hermano. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el segundo nombre que vemos que no se nos dice, pero que creemos que pudiéramos identificarlo, pero para no meternos en problemas, no se nos dice. Primero tiene como nombre, se llama fiel y verdadero. Su segundo nombre, nadie lo conoce sino solo él mismo. Ese es el segundo nombre. El tercero, versículo 13. El tercer nombre que se nos presenta aquí es el Verbo de Dios. Si le hicieran la pregunta a usted esta mañana, para usted, lee esto, ¿qué viene a su mente? El Verbo de Dios. ¿Qué se proyecta? ¿Qué pudiera usted decir acerca de esa palabra? ¿Qué pudiera usted decir acerca de esas 3 palabras? El Verbo de Dios. No hay otro verbo. No es un verbo de Dios, sino es el Verbo de Dios. Porque hay quienes ven a Jesús como un Dios pequeño, y era un Dios. Pero acá no dice eso, aquí dice el Verbo de Dios, único, soberano. No hay comparación. Lo que viene a nuestra mente, si no ha llegado a su mente, es que el Verbo es el creador de Dios, el creador de todo lo que vemos, de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Conoce, hermanos, todas las líneas de nuestro cuerpo, todo lo que pasa, hermanos, la maquinaria, hermanos, que está trabajando en este instante, aunque usted está sentado, Dios lo conoce. Él es el que creó todo, hermanos. El Verbo de Dios. Y esto Juan nos ayuda a entenderlo de la siguiente manera. Juan capítulo 1, un texto bien conocido, hermanos, que es necesario que leamos. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si usted lo tiene. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando usted se encuentre en grandes problemas, cuando usted no encuentre salida a la situación tan difícil, todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas. Y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho existiría, hermanos. Todas las cosas. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, no prevalecieron contra Él. Hay un canto que hemos dejado de cantar que dice que me puede dar perdón. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice? Solo de Jesús nos salva. ¿Quién me rescata, hermanos? ¿Quién me salva?
¿Quién está a mi lado? ¿Quién me dice te amo? Estoy contigo. No temas. Yo soy tu Dios. Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús lo sabe. Y aquí lo tenemos, es el verbo de Dios. Por eso lo alabamos, hermanos, por eso lo adoramos, por eso le glorificamos, por eso entregamos nuestras vidas. Y ya no es que me prohíben hacer algo, los hermanos me prohíben. He encontrado hermanos aquí en el área y uno quiere saludarlos y se esconden. No sé por qué se esconderán. ¿Quién era la muchacha que iba acompañándolos? Digo, por lo menos, ¿verdad? Es un saludo. La gente huye, corre, se esconde. No sé por qué. Tal vez porque su siervo es muy bravo, ¿no? Tal vez por eso. ¿Pero y eso qué? El verbo de Dios, hermanos. El verbo de Dios es el que nosotros debemos amar. No es tenerle miedo, sino es amar. Pero del otro lado debemos tener miedo, porque no solamente nos vamos a acercar a Dios como alguien superficial, como sucede en las religiones en el mundo, superficialmente. Sí es Dios, ha de estar lejos, en alguna galaxia. No, hermanos, Dios es Dios, debemos tenerle miedo. Del otro lado debemos tenerle amor. Y donde hay amor, según Juan, el escritor de Apocalipsis, dice que el amor echa fuera. ¿Sí se acuerdan de esa frase? El amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Estoy tranquilo, convencido, porque sé que me aman. Pero cuando no amas a la persona, con Dios es amor. O sea, sí tengo ese miedo, hermano. Pero por el mismo amor que hay en Dios, ese temor se va, porque estoy cerca del verbo de Dios. Versículo 16. Vimos que primero es fiel y verdadero. Segundo, un hombre que solo Él conoce. Tercero, Dios, el verbo de Dios. Y en el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie, ningún rey presente, futuro y por la eternidad puede darnos la seguridad en Cristo Jesús. Nadie, hermanos, nadie. Por eso no debemos pelearnos, da tristeza, da coraje, da cosa ver cómo la situación en una sociedad en la que vivimos y en el mundo entero, me imagino, donde la depravación está a la orden del día. El valor de la vida es nada, hermano. La gente, los hombres y mujeres igual, se disparan así por cualquier cosa. Por unas papitas fritas mataron a un muchacho, o le pegaron un tiro en la frente. En el McDonald's creo que fue, por unas papas fritas. Y según la mamá del individuo, dijo, tuve que hacer lo que tuve que hacer. O sea, ese es el valor de la vida. No hay valor, hermano. Por eso cuando venimos a la iglesia, usted debe alegrarse, debe gozarse con los hermanos. A lo menos vernos un rato, hermano. ¿Por qué? Porque apreciamos no solamente la vida aquí en la tierra, sino buscamos una vida allá en el cielo. Y no hay nadie que pueda darnos esperanza, seguridad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bien, regresamos entonces a Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Oh, pensé que estaban los textos en la pantalla. Bien, usted puede leerlos y se va a dar cuenta de que tenemos esos 4 nombres para darnos la seguridad de que lo que va a decir se va a cumplir. Es fiel y verdadero. Ahora bien, versículo 12, colócame por favor el versículo 12 en la pantalla, hermano. Observe lo que viene a continuación. Los ojos del verbo de Dios. El verbo de Dios sencillamente significa el Dios eterno. Eso es lo que debe quedarnos en nuestro corazón esta mañana. El Dios eterno, el creador de todo. Sí, el verbo de Dios es el Dios eterno. Y se está refiriendo a Jesucristo, hermanos. Pero mire lo que sucede acá. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Se fijó en eso? O sea, la figura que se nos coloca y se nos presenta, hermanos, es una figura temible, hermanos, en la cual nosotros debemos tener mucho cuidado a acercarnos. En otras palabras, no juegues con tu salvación. Tiene ojos como llama de fuego. Eso es lo que debemos mantener claro, hermanos. Ojos como llama de fuego. En otras palabras, hermanos, la visión que Él tiene no es como la nuestra. Ya como a la 10ª banca ya no logro identificar quién está sentado. Y los que están atrás ya no los conozco. Porque ya no los alcanzo a ver. Antes sí los veía bien, pero la vista se va deformando. Va a llegar el momento donde vamos a ir a tiendas, aunque usted no lo crea, aunque la tecnología ha avanzado, gracias a Dios, ¿no? Por eso. Pero aquí los ojos de Dios, la visión de Dios es superior a eso. Esa es la idea. Tiene ojos como llama de fuego. Su visión entra, hermanos, entra directamente al corazón del hombre. Entra y sabe y conoce tu corazón. No es de los que está viendo a ver si es cierto. No sospecha. No dice, ¿será que me está cantando de verdad? ¿Será que vive bien? Conforme a las Escrituras. No, hermanos, el Señor Jesús conoce tu corazón. De hecho, se dice en Juan capítulo 2, versículo 24, me parece que es, si no me equivoqué en la cita. Juan capítulo 2, versículo 24. Versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y alguien diría, gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Viendo las señales que hacía. Y se acabó el texto. No, hermanos, observe el versículo 24. Vea los ojos como llama de fuego. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Se fijó en eso, hermano? La gente se acercó porque hizo milagros. Y tal vez tú te has acercado de esa manera. Te has acercado a Dios porque Dios hizo algún cambio en tu vida y te has acomodado ahí. Pero Dios quiere que sepas que te conoce. No se fía de ti. Porque dice, conocía a todos, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había, ¿qué dice? En el hombre. Oh, mis amados hermanos, te conocen. Podemos decir muchas cosas, podemos escondernos atrás de un versículo, de unas palabras, podemos amonestar, podemos hablar, podemos decir muchas cosas, pero Dios conoce el corazón. Esa es la idea cuando dice, sus ojos eran como llama de fuego.
conoce a todos los seres humanos, específicamente a los que creen en Él. Por eso, el mensaje allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermano, para avanzar un poco más rápido. Apocalipsis 2, 18, observe lo que le dice a la iglesia, y usted abra el capítulo 2 porque vamos a leer algunos textos ahí, pero vea lo que le dice en el versículo 18. En la pantalla dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Se fijó en eso? El que tiene ojos como llama de fuego, en otras palabras, el que conoce. Dios conoce a su iglesia, conoce a la iglesia de Banais, a la que se reúne aquí y a la que nos está viendo desde las pantallas. Las conoce, nos conoce a todos, hermanos. ¿Sabe en qué situación nos encontramos? Y le dice de la siguiente manera: yo conozco. Su visión, hermanos, entra al corazón del hombre, a lo más profundo, conoce nuestros corazones. Por eso el mensaje, hermanos: yo conozco. Ahora vaya conmigo al capítulo 2, versículo 2. Usted que ya abrió su Biblia en el capítulo 2, observe la frase: yo conozco tus obras. Versículo 9: yo conozco tus obras. Versículo 13: yo conozco tus obras. Versículo 19: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Versículo 15. Yo conozco tus obras. No lo puedes engañar, hermano. No lo puedes engañar. ¿Crees que te has salido con la tuya? No. Él te conoce. ¿Se fijó por qué debemos acercarnos a Dios con temor, con reverencia? Y ella no es a educar a alguien, sino con reverencia, sabiendo que Él me conoce, Él me conoce. Y Él sabe todo lo que he hecho desde la niñez. Y en su palabra dice: y Dios dijo que el hombre es malo desde su juventud, desde tiempos antiguos. Dios te conoce. Por eso debemos acercarnos a Él. ¿A quién debemos tratar de alabar? Al Señor, no a nosotros mismos. ¿A quién debemos tratar de agradar? A Dios, no a los hombres. ¿A quién debemos amar? A Dios, después a nuestros semejantes. Yo conozco, dice el Señor. Su visión entra, hermanos, hasta el corazón, ilumina aún en la oscuridad, en las tinieblas. Ilumina la noche oscura del alma del hombre y conoce lo que hay ahí. Te conoce, mis amados hermanos, me conoce. Yo conozco, dice el Señor. Sus ojos como llama de fuego. Es una visión clara y directa de quién eres. Hermanos, y nada escapa a los ojos de tu Señor. Nada escapa a los ojos de Dios. Nada escapa a los ojos de Jesús. Por eso, olvidémonos de defendernos delante de Dios. Es que es la sociedad, hermano. Es que son los amigos. Es que es la vida que lleva la gente. Es que es el trabajo. Es que es la familia. Es que los hijos no entienden. Es que mi cónyuge no me hace caso. Es que y estamos siempre poniendo obstáculos para
de alguna manera defendernos delante de Dios. Dios, es que si me dieras un buen trabajo, ofrendaría de una mejor manera. Y no es así, hermano. Dios no te está obligando a nada, más que le amas, porque Él te amó primero. Si me dieras una casa, recibiría a los hermanos y, no sé, les pondría un lugarcito ahí para que pasen una noche. No es cierto. Te da un castillo y luego no sabes ni cómo atenderlo. Es que si me diera un auto, es que si me diera un mejor trabajo. Hermanos, nada escapa a los ojos del Señor. Lo que el Señor quiere es un corazón, hermanos, que tiembla delante de Él. Yo conozco. Ahora bien, el Dios eterno, hermanos, el versículo 13 de Apocalipsis, capítulo 19, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Dios eterno, el creador de los cielos. Sus ojos eran como llama de fuego, o sea, Él conoce las obras, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Recuerde anteriormente el versículo 11, dice que con justicia juzga y pelea. O sea, Él viene a pelear, hermanos. Y en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Conoce tus obras, conoce las obras de todos. Advirtió a las iglesias, las que leímos, a las 7 iglesias, que yo conozco tus obras, les advirtió que se iba a cumplir su palabra. Ahora lo vemos en el versículo 15, ya que sale a pelear y sus ojos conocen, o sea, tiene una visión que ningún ser humano podrá tener. En el versículo 15 dice, de su boca sale una espada. Eso nos deja, hermanos, sin saber qué decir. ¿Usted ha visto a alguien alguna vez que tenga una espada en la boca? Nada más aquellos que se paran en las calles, ¿no? Pero eso yo pienso que es truco nada más. O tal vez han practicado y se meten una espada, no sé cómo les se llama. Pero nunca el ser humano ha visto un ser que de su boca salga una espada. Por eso cuando la gente va a Apocalipsis se confunde y empieza a decir cosas y decir aquello y hablar de guerras y de pleitos mundiales, cuando en realidad el texto, hermanos, se defiende por sí solo. Vamos a ver un poco acerca de esta espada. Ya vimos que sus ojos eran como llama de fuego, conoce las obras, sale a pelear, pero también defiende a los suyos, pelea contra sus enemigos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 12 al 16. Versículo 12 y 16, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y observe, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se fijó en eso? Ahora él está diciendo, voy a salir y voy a pelear con esa espada. Pero no se haga imágenes feas. No forme una caricatura, porque bien podemos formar una caricatura y decir, esa espada. Lo que sí podemos hablar es
¿qué es esa espada? ¿Y por qué está en su boca? Observe, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y que esto quisiera que lo pusieras en la pantalla, hermanos, capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Mientras los hermanos buscan, puesto que vamos a leer algo ahí también. Espada en su boca. Y él dice, voy a venir a pelear con la espada que está en mi boca. Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor léalo conmigo en la pantalla, dice: porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz, y más cortante que, ¿qué dice? Que toda espada de dos filos. Fíjese bien, allá en Apocalipsis dice que tiene una espada en su boca. Aquí vemos que la palabra de Dios es esa espada. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es mucho más poderosa que una espada de dos filos. Por lo tanto, cuando nos dice que tiene una espada en su boca, nos está diciendo que es su palabra, hermanos. Y ahí es donde la gente se va. Entonces no era algo fenomenal, fuera de este mundo. Entonces ese mensaje ya no nos interesa. Si me estás diciendo que es la palabra de Dios, pues eso es lo que está diciendo, hermano. Penetra hasta partir el alma. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, el juicio, hermanos, que Dios va a traer con la espada de su boca es su palabra sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre esta sociedad en la que vivimos. Ella no va a entrar al cielo, no va a poder por más que haga cosas buenas, no va a poder porque la espada está puesta, hermanos. Un ejemplo de ello, o ¿cuál es el ejemplo de ello? El pueblo de Israel. Cuando dice el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿a qué se está refiriendo? Vaya conmigo al capítulo 3, versículo 16 de Hebreos. Y empieza mucho antes, lo único que el tiempo nos apremia. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Sí está conmigo? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa, que dice, de incredulidad. Ningún incrédulo, dice el Señor. Voy a venir en contra de ti, Tiatira, y no va a entrar ningún incrédulo. Y voy a pelear contra ellos y no va a entrar ningún incrédulo. Versículo 19 de Hebreos. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, otra vez, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos que
quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, o sea, la espada de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada de Dios, hermanos, es su palabra. Ningún incrédulo va a entrar, ningún adúltero va a entrar, ningún ladrón va a entrar, ningún mentiroso va a entrar. Y el ejemplo que se nos coloca es el pueblo del Señor. ¿Qué espada envió el Señor a golpear al pueblo del Señor más que su palabra? Los idólatras quedaron en el desierto, postrados, hermanos. Los afeminados, hermanos, postrados. Sodoma y Gomorra fue destruida por la palabra de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salvación, porque ahí está, hermanos. Ahora, esto es para pensarlo, hermanos, porque aquí, hermanos, el pueblo de Israel es el ejemplo. Pero regresemos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, y démosle una última leída, porque no queremos irnos con eso, no queremos irnos con miedo. Queremos irnos con ese miedo de acercarnos a Dios, pero queremos irnos con el amor que pronto echará de nuestros corazones el temor. Estaba vestido de una ropa teñida, que es la teñida de sangre, que es la sangre de los enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Primero nos dijo, yo conozco tus obras. De su boca sale una espada. Ya vimos que la espada significa la palabra de Dios. Y que viene, hermanos, a hacer juicio. ¿Y quién hará este juicio, hermanos? El Verbo de Dios. Cuando dice el Verbo de Dios, hermanos, nos asegura la victoria. Con Él, recuerde, somos más que vencedores. Ese es el Dios que servimos, hermanos. No servimos a cualquier personaje, servimos al Dios eterno, al Verbo de Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Si Él creó los cielos de la nada, hermanos, puede salvarnos, puede rescatarnos. Eso es lo que debemos hacer primero, asegurarnos de que estamos bien delante de Dios. Lo demás, hermanos, lo demás, el Señor lo va a añadir. Gloria a Dios por Él. Le animamos a que considere esta palabra. Nos ponemos de pie. Usted que no ha entregado su vida a Jesucristo, la espada aguda del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la espada. Le animamos a que se entregue al Señor. Y si su vida no ha estado bien con el Señor, ese es el momento de quedarnos de pie y decir, Señor, ayúdanos, perdona nuestra iniquidad, nuestros pecados. Soy pecador y me arrepiento delante de ti. Y oraremos. Aquí está la congregación, oraremos para que Dios nos mantenga en pie. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Su palabra es bien clara.
Vamos a tener un canto de reflexión, como siempre, invitando a los amigos que se encuentren con nosotros, que reflexionen y que vengan con un corazón arrepentido a Cristo Jesús. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca pura de Sarón. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Gloria a Dios. Ven a buscarla, dice, en tu triste condición. Así es que esa es la condición terrible que se encuentra el amigo que todavía no quiere venir a los pies del Señor, pero hoy es el día de salvación, hoy es el día perfecto en el cual puede hacerlo. Y si hay hermanos entre nosotros que conocen de la palabra del Señor y que se alejaron por alguna razón, pueden manifestarlo, quedarse de pie y que sea en la oración para que empiecen una vida en Cristo Jesús. Mientras los hermanos se sientan, los amigos pueden quedarse de pie en señal. Gloria a Dios. Entonces pasará a nuestro hermano quien nos dirigirá a la cena del Señor. Dios les bendiga, hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias a Dios por que nos ha permitido otro primer día de la semana estar reunidos como iglesia. Y gracias al hermano Francisco por el mensaje que los trajo en esta mañana. No sé si todos tienen ya los elementos de la cena, si no pueden levantar su mano y hermanos allá atrás están listos para poderle entregar sus elementos. Vamos a seguir con el siguiente mandamiento, que es lo de la cena del Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 21 en adelante, y dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche.
Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración por la bendición por el pan. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, le pedimos bendición por el pan, que lo hacemos en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesús crucificado en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Le pedimos bendición por el pan, le pedimos, Señor, bendición por cada uno de los que vamos a participar de ello, y todo eso se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos por el jugo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos, Padre, que bendiga el jugo de la vida, que lo hacemos, Señor, en memoria de la sangre que derramó su Hijo en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Le pedimos, Señor, bendición por ello y bendición por cada uno de los que vamos a participar. Todo esto se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente mandamiento sobre la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios lo bendice con salud primeramente, un trabajo. Las bendiciones, por muy grandes o pequeñas que sean, siempre vienen de parte de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado, por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Con eso en mente vamos a ir a Dios en oración por la ofrenda, y luego pasarán nuestros hermanos a colectarla. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos, Padre, bendición por la ofrenda que va a ser depositada por cada uno de nosotros. Le pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de los que vamos a participar de ello, que bendiga, Señor, a nuestros patrones, Padre, que sabemos que usted los bendice a ellos primeramente, luego a ellos bendicen, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos también por los hermanos, Señor, que no van a participar de ello, ya sean por motivo de un trabajo. Pedimos, Padre, bendición para que puedan, Señor, tener un trabajo ellos y puedan, Señor, participar el próximo primer día de la semana. Puedan también regocijarse, Padre, de la bendición de la ofrenda. Le pedimos, Padre, que bendiga las manos que la administran, Padre, que siempre sea usted que les dé sabiduría, Señor, como lo han hecho hasta este momento, Padre, para que pueda ser administrada. Todas esas cosas se las pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
este momento se queda el hermano que lo va a despedir a Dios en oración. El Señor le bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos llegado al final del servicio de este domingo. Vamos a despedirnos en palabra de oración. Vamos a orar así como estamos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa mañana te agradecemos, Padre, porque nos has dado la oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra. Por la vida de nuestro hermano Francisco Lutz, te pedimos que lo bendigas, que bendigas a él, a su familia, y que siempre tenga ese ánimo de enseñarnos, Señor, de predicarnos tu palabra, y que esa palabra, Señor, que es predicada, siempre sea retenida en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos, Señor, poner en práctica en nuestra vida diaria, ya que es la que nos fortalece, Señor, la que nos da esa fortaleza espiritual para recorrer este camino, y sabemos que es un camino que va a durar lo que tú nos des de vida en esta tierra. Así que te suplicamos siempre que pongamos la debida atención, y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos también que nos acompañaron desde sus hogares, para que tú seas con ellos y esa misma palabra les dé la fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Padre, te pedimos que en donde quiera que andemos, Señor, tu presencia vaya con nosotros, para que nos cuides, Señor, de los peligros de cualquier índole, Padre, que nos lleves en el hueco de tu mano, Señor, para estar seguros, porque es el lugar más seguro en que podemos estar, en tus manos. Gracias, Padre, por todo, y todo te lo agradecemos y te suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. En el principio, después de que Adán ha salido del jardín del Edén, como la semilla que él sembró ahora se ve en su hijo, que se convierte en el primer asesino. Y de esta manera, en vez de acercarse a Dios y decir: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, mi maldad es grande, esto nunca se ha visto por la eternidad. El único que ha hecho esto es Satanás, que es asesino desde el principio. Por favor, perdóname. Seguros que Dios le hubiera dicho y dado la oportunidad: hijo, el perdón es tuyo. Pero no, hermanos, en ningún momento leemos que Caín se acerca a Dios y le dice: estoy arrepentido. Sencillamente empieza a batallar y a alegar con el Señor. Y ahí vemos, hermanos, cómo crece una generación sin Dios, sin esperanza. Pero dentro de esa generación sin Dios y sin esperanza, Dios, el Dios de los cielos, el Verbo de Dios, saca a un pueblo, hermanos, que lo empieza a servir de corazón, sincero, hermanos, dejando todo atrás, entregan la vida, de hecho mueren, hermanos. El único que queda después de muchos años es uno llamado Noé, y él es salvado, hermanos, por un milagro que la gente no puede y no quiere creer, como sucede en nuestros días. De ahí viene, hermanos, y Dios empieza a construir un pueblo desde ahí. Encuentra un hombre, una persona que confía en el Señor, que Dios le dice: ve por este camino, y él va por ese camino, sencillamente decidido, hermanos, a lo que Dios tenga en ese camino. Pero acá lo encontramos, hermanos, como el Verbo de Dios. Acá el Señor encontramos, hermanos, como el Verbo de Dios en Apocalipsis, como el único, hermanos. No hay otro como Él.
al Señor que adoramos, hermanos, al que el pueblo de Israel perdió de vista, al que su pueblo en el primer siglo perdió de vista, al que el mundo en el primer siglo perdió de vista, hermanos, está aquí el Verbo de Dios. Está fuerte, potente, como nunca, hermanos. Y vimos en todo este tiempo cómo el pecado destruyó, hermanos, y cómo destruye a las naciones, a los pueblos, a los siervos de Dios, a las familias, a los reyes, a cada ser humano, hermanos. Los destruye.